Lo que muchos elegidos están experimentando ahora no es obra del azar ni de una fase pasajera. Es un movimiento deliberado de separación. Antes de 2026, Dios está alejando a las personas de todo lo que antes parecía natural, entornos, relaciones, rutinas que ya no encajan. Esta separación no se produce de repente, sino poco a poco, casi imperceptiblemente y muchas veces dolorosa. Cualquiera que pasa por esto siente que ya no pertenece al mismo lugar. El mundo sigue girando, la gente sigue con su vida, pero algo dentro de ti ha cambiado. Las conversaciones pierden significado. Los lugares que alguna vez fueron cómodos ahora agotan tu energía. Vínculos que parecían inquebrantables se rompen sin estridencias, sin peleas, solo con un distanciamiento silencioso. Y esto crea una profunda confusión para quienes todavía intentan entender por qué. Pero sepan, esta separación no es un rechazo divino. Dios no os quita para castigar, ni para aislaros por crueldad. Lo hace porque sabe que ciertos entornos no apoyan a quienes están despertando espiritualmente. Permanecer allí sería perder sensibilidad, discernimiento, claridad. La distancia protege lo que aún está en formación. Ante cambios importantes, Dios siempre actúa en silencio. Se prepara en quietud, lejos del ruido, las distracciones y las influencias confusas. Esta fase no es el destino final, sino un paso necesario. Es en este momento cuando madura la fe, se purifican las intenciones y se fortalece la identidad espiritual. Al final, todo esto tiene sentido cuando llegue la próxima temporada. Cuando Dios comienza a sacar a alguien del mundo, la primera reacción suele ser la desorientación. La persona se pregunta qué hizo mal, busca explicaciones lógicas, revisa decisiones recientes. Pero la separación que precede a 2026 no nace de un error, nace de la protección. Dios actúa así porque sabe que lo que se está generando dentro de ti aún es demasiado frágil para ser expuesto. Esta separación no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeños inconvenientes. Lugares que antes parecían normales ahora pesan mucho. Las conversaciones pierden profundidad. Las personas que trajeron la paz ya no la traen. Nada explota, nada termina dramáticamente. Simplemente deja de tener sentido. Y esa es una clara señal de que se está preservando algo precioso. La protección divina no siempre es cómoda. A menudo se presenta en forma de soledad, silencio y estímulos reducidos. Dios elimina las distracciones porque roban la atención. Elimina las voces excesivas porque confunden. Corta los lazos porque absorben la energía espiritual. No es un castigo. Es cuidadoso. Y antes de 2026, este cuidado se intensifica porque el momento exige claridad. Cualquiera que insista en exponerse pierde sensibilidad. Cualquiera que viva rodeado de ruido constante no puede oír la dirección. Dios se aleja para que el elegido no pierda lo que en él se construye. Hay otro punto crucial, el distanciamiento evita la contaminación. En tiempos de transición, absorber hábitos, pensamientos y emociones desalineados puede comprometer todo el proceso. Por eso Dios crea distancia, no para aislarnos para siempre, sino para protegernos temporalmente. Muchos funcionarios electos se resisten a este movimiento. Insisten en mantener rutinas desgastadas, vínculos agotados, compromisos que ya no dan frutos. Esta resistencia genera una profunda fatiga. Cuanto más intentas permanecer donde Dios ya no te apoya, mayor es el agotamiento. Alejarnos trae alivio, aunque al principio duela. Este periodo también revela dependencias ocultas, de la validación de otras personas, de la compañía constante, de la aprobación social. Dios se aleja para mostrar que el fundamento debe fortalecerse en él, no en el entorno. La fe madura cuando aprende a sostenerse sin muletas, sin compañía, sin confirmación externa. La jubilación antes de 2026 tiene fecha límite, pero no hay atajos. Cualquiera que intente acelerar el proceso acaba confundido. Quien acepta el silencio crece. Es durante este tiempo cuando se ajusta el carácter, se purifica la motivación y se consolida la identidad espiritual. Dios no quita al elegido para esconderlo. Se aleja para prepararlo. Lo que ahora se está formando necesita quietud, no exposición. Y aquellos que comprenden esto dejan de luchar contra la separación y empiezan a cooperar con ella. La conciencia espiritual se expande y el mundo comienza a sentirse pesado.
Lo que antes era tolerable ahora se vuelve insoportable. Lo que parecía normal ahora suena vacío. Este malestar no es un signo de debilidad, es un signo de despertar. Y es precisamente por eso que Dios comienza a alejar a los elegidos. El mundo funciona a un ritmo que requiere adaptación, competencia y apariencias constantes. Para quien despierta, vivir a este ritmo tiene un precio muy alto. El alma entra en conflicto. El espíritu pierde la paz. La mente se cansa de intentar justificar lo que ya no tiene sentido. Dios se aleja porque sabe que el mundo no sostiene a los que están despertando. Esta separación no significa rechazarlo todo ni vivir en aislamiento permanente. Significa reconocer límites. Que ciertos entornos apestan más de lo que construyen. Que ciertas conversaciones debilitan más de lo que construyen. Que determinadas relaciones requieren máscaras que el elegido ya no puede llevar. Antes de 2026, Dios saca al elegido de contextos donde tendría que fingir, aceptar por conveniencia, mostrar interés forzado, mantener una normalidad que ya no existe. Vivir así debilita el espíritu. La distancia restaura la integridad. Permite que el elegido vuelva a estar completo. Muchos se sienten culpables por alejarse. Piensan que se están volviendo fríos, indiferentes o egoístas. Pero esta culpa surge de la confusión entre amor y permanencia. Amar no significa permanecer en lugares que te enferman. Dios rechaza porque ama. Porque sabe que permanecer allí destruiría lo que se está formando. Otro punto importante, el mundo ofrece constantes distracciones para evitar el enfrentamiento interior. Ruido, exceso de información, un sinfín de estímulos. El despertar requiere lo contrario, silencio, reflexión, adaptación. Dios se aleja para reducir el ruido y dejar que surja la verdad. En 2026, este contraste será aún mayor. Cualquiera que no haya sido eliminado antes sentirá una intensa confusión. Cualquiera que haya pasado por el aislamiento reconocerá el escenario. Y entenderás que todo tenía un propósito. Momentos de perplejidad. Lo que antes parecía obvio, una carrera, una relación, un estilo de vida, ahora resulta frágil, incompleto o incluso incorrecto. Esta no es una crisis existencial ordinaria, sino un ajuste de lente. Dios no está deshaciendo la vida del elegido, está refinando tu visión para ver más allá de las apariencias. Y eso lleva tiempo. La lejanía, en este sentido, funciona como un filtro. Elimina el exceso de influencias que nublan la visión espiritual. Sin este proceso, el elegido continuaría tomando decisiones basadas en impresiones distorsionadas. Lo que el mundo dice que es éxito, lo que la cultura define como felicidad, lo que otros esperan que sea. Pero Dios no quiere que sus elegidos vivan a través de espejos. Quiere que vivan según la verdad que solo el silencio revela. Antes de 2026, esta purificación de la visión será decisiva. El mundo entrará en una fase de intensa polarización, donde las narrativas se multiplicarán y las verdades se volverán relativas. Quien no tenga claridad será arrastrado por la corriente. Sin embargo, aquellos que han experimentado una separación reconocerán las señales. Sabrás distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que es presión y lo que es dirección. No se tratará de tener respuestas listas, sino de tener un ojo entrenado para discernir. Esta formación no ocurre toda a la vez. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Primero, el elegido nota que ciertas conversaciones lo dejan exhausto. Entonces te das cuenta de que algunas amistades ya no alimentan tu alma. Luego, identificas que ciertos ambientes te agotan, incluso si no puedes explicar por qué. Y, finalmente, comprende que no es él quien ha cambiado, sino su sensibilidad la que se ha agudizado. Dios no mantiene al elegido alejado de la gente, está alejando a personas que ya no contribuyen a su propósito. Hay un propósito mayor en este dejar ir. Antes de 2026, el elegido necesitará una vista despejada para navegar por aguas turbulentas. No será una época de certezas fáciles, sino de decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles requieren claridad. Por tanto, Dios está podando ahora lo que podría distraer más adelante. Él está enseñando al elegido a ver no con los ojos del mundo, sino con los ojos de la fe. Otro efecto profundo de la separación es el redescubrimiento de la soledad como espacio de creación. Muchos elegidos,
antes de 2026, sentirán el llamado a producir algo nuevo, una obra, un ministerio, un mensaje, un estilo de vida. Pero el mundo no ofrece espacio para eso. El mundo exige producción constante, resultados inmediatos, validación instantánea. Dios, sin embargo, sabe que lo verdaderamente duradero nace en el silencio. La separación, entonces, no es un vacío, sino un útero. Es donde maduran las ideas, donde los sueños toman forma, donde la voz de Dios se hace audible. Quienes resisten esta vez intentan forzar la creación a entrar en el ruido y terminan produciendo algo superficial. Quienes la aceptan, sin embargo, descubren que la soledad no es la ausencia de movimiento, sino el movimiento correcto. Antes de 2026, este redescubrimiento será fundamental. El mundo necesitará voces que no se dobleguen ante el ritmo frenético, sino que hablen con autoridad. Y la autoridad solo proviene de aquellos que se tomaron el tiempo para escuchar. Este periodo también enseña algo fundamental, la diferencia entre soledad y soledad. La soledad es el peso de la desconexión. La soledad es la ligereza de una conexión profunda. Muchos elegidos confunden a ambos y se resisten a la separación por miedo a sentirse solos. Pero Dios no es aislar para abandonar, se está aislando para profundizar. En la soledad, el elegido no se siente vacío. Se siente completo. Y esta plenitud no depende de la presencia física, sino de la presencia espiritual. Antes de 2026, este entendimiento cambiará las reglas del juego. Quien ha aprendido a vivir en soledad no se dejará sacudir por la soledad del mundo. Sabrás que la empresa más importante ya está dentro de ti. Y esto te hará inmune a las manipulaciones emocionales, a las presiones sociales, a las tentaciones de llenar el vacío con lo que no te satisface. Por tanto, la expulsión no es un castigo. Es preparación. Dios no le quita al elegido lo que ama, está mostrando lo que realmente necesita. Y lo que necesita no es más ruido, sino más silencio. No se trata de más compañía, sino de más conexión. No se trata de más actividad, sino de más propósito. En 2026, quien haya pasado por este proceso no verá el mundo con los mismos ojos. Ya no serás un espectador pasivo, sino un agente consciente. No reaccionará por impulso, sino que actuará según una dirección. Y, sobre todo, no buscará en el mundo lo que solo se puede encontrar en Dios. Porque la separación no es el final del viaje. Es el comienzo de una nueva etapa, más clara, más libre y más alineada con lo que realmente importa. Mantente firme cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse. No es la fuerza que se muestra, sino la fuerza que se sostiene en el silencio. No es la resistencia que uno demuestra a los demás, sino la que uno construye para sí mismo. En 2026, lo que estará en juego no será la capacidad de actuar, sino la capacidad de permanecer. No será la capacidad de adaptarse, sino la capacidad de permanecer intactos. Y esta integridad solo se consolida cuando el elegido aprende a vivir sin las muletas que antes lo sustentaban. Cuando las voces externas pierden el poder de definir su valor, cuando las opiniones de otras personas dejan de dictar sus elecciones, cuando la necesidad de aprobación se disuelve en confianza en lo que ya ha sido revelado. Es en este punto que la distancia cumple su propósito más profundo, no solo distanciar, sino fortalecer. Lo que muchos llaman vacío durante este proceso es en realidad espacio. Espacio para que lo nuevo se establezca. Espacio para que la verdad se manifieste sin interferencias. Espacio para que el alma respire sin la presión de tener que cumplir expectativas que nunca fueron las tuyas. Dios no quita para dejar un hueco, sino para abrir un camino. Y este camino solo se revela cuando el elegido deja de luchar contra el silencio y empieza a escucharlo. Hay una diferencia crucial entre estar solo y estar completo. Muchos confunden las dos, pero la soledad que duele es la que aún busca realización. La plenitud es el estado de alguien que no necesita nada más que lo que ya tiene dentro de sí mismo. Antes del 2026, Dios está enseñando al elegido a hacer esta transición. No se trata de aislarse del mundo, sino de no depender de él. No se trata de rechazar las conexiones, sino de no perderse en ellas. Se trata de reconocer que la presencia de Dios no es un sustituto de la ausencia de las personas, sino la base que nos permite amar sin diluirnos. Cuando el elegido llega a este lugar sucede algo extraordinario, deja de ser reactivo. No actúa por miedo, no decide por carencia, no se mueve por presión.
Se vuelve proactivo porque sabe lo que lleva. Sabes lo que representas. Ya sabes lo que no se negocia. Y esta claridad no es fruto de un momento de inspiración, sino de un proceso de depuración. Cada día fuera era un paso hacia esa firmeza. Cada noche de silencio fue un entrenamiento para la lucidez que exigirá el 2026. El mundo venidero no será amable con los indecisos. No tendrá paciencia con los que vacilan. No recompensará a quienes busquen validación externa. Por tanto, la expulsión no es un castigo, sino un entrenamiento de élite. Dios no está preparando al elegido para una batalla ordinaria, sino para una guerra espiritual donde las armas no son visibles, pero las consecuencias son eternas. Y en esta guerra, la mayor victoria no es derrotar al enemigo, sino no rendirse ante la propia debilidad. Antes del 2026, el elegido aprenderá que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. No es un estado de euforia, sino de constancia. No es un refugio temporal, sino un estilo de vida. Y esta fe solo se consolida cuando se pone a prueba. Cuando las respuestas toman tiempo. Cuando las señales no son claras. Cuando todo parece detenerse. Es en estos momentos cuando el elegido descubre si su confianza está en Dios o en las circunstancias. Y es precisamente este descubrimiento el que te prepara para lo que te espera. Porque 2026 no será un año de respuestas fáciles. No será una época de certezas visibles. Será un periodo en el que la fe será requerida no como una opción, sino como una necesidad. Donde la claridad no vendrá de afuera, sino de adentro. Donde la dirección no vendrá dada por señales evidentes, sino por la convicción que ya se ha forjado en el silencio. Y aquellos que no hayan pasado por el proceso de eliminación entrarán en esta temporada como ciegos en un campo de batalla. Tropezarán con sus propias dudas. Dudarán en las decisiones. Cederán a la presión del momento. Pero el elegido que estaba preparado no lo hizo. No buscará confirmación donde no la hay. No requerirá pruebas cuando la fe ya sea suficiente. No te dejarás sacudir por lo que no entiendes, porque has aprendido a confiar en lo que ya sabes. Y esta confianza no es arrogancia, sino madurez. No es terquedad, sino convicción. No es ignorancia, sino certeza. La separación que Dios promueve antes del 2026 no es un desierto sin fin. Es un corredor. Y cada pasillo tiene una salida. Pero la salida no es el final del proceso, es el comienzo de una nueva fase. Una fase donde el elegido no solo sabe qué hacer, sino que sabe quiénes son. Donde no solo sigue una dirección, sino que lleva una identidad. Donde no solo sobrevive, sino que influye. Y cuando llegue ese momento, el elegido mirará hacia atrás y comprenderá que cada día de soledad fue una inversión. Cada noche de incertidumbre fue una preparación. Cada momento de duda fue una oportunidad para fortalecer la fe. Porque Dios no se aleja para abandonar. Se aleja para posicionarse. Y la posición correcta es lo que marca la diferencia entre dejarse llevar por la corriente y ser un faro en medio de la tormenta. Se mantiene firme incluso sin aplausos. Quien atraviesa este tiempo de la manera correcta no se vuelve arrogante. Se vuelve inquebrantable. Porque la verdadera fuerza no se mide por lo que logras, sino por lo que te niegas a negociar. Y en este silencio estratégico, Dios está enseñando algo que las multitudes nunca aprenderán. Caminar sin inclinarse, hablar sin justificarse, existir sin pedir permiso. Este es el propósito oculto de este periodo. No se trata de lo que se pierde, sino de lo que ya no es necesario. Lo que se cierra a tu alrededor no son puertas, son pesos. Lo que se aleja no son las personas, son las distracciones. Y lo que parece vacío es en realidad espacio que se prepara para lo que realmente importa. Ahora pregúntate, ¿qué fue eliminado de tu vida durante este tiempo? ¿Qué dejó de ocupar tu corazón, tu mente, tu tiempo? Porque a menudo lo que llamamos pérdida es simplemente el universo dejando espacio para lo que Dios ya tiene reservado. Y cuando llegue ese momento, no solo reconocerás lo que se eliminó, sino que lo agradecerás.